Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? El 30 de junio llevamos a cabo el cuarto evento de cuenta regresiva. Contamos con la presencia de 4 ponentes, el doctor Carlos Caro Coria, el doctor Wilber Medina, el doctor Ernesto Lumen y el doctor Humberto Abán. Ambas, mejor dicho, estas 4 ponencias las escucharemos hoy a continuación. El tema, por cierto, era la justicia. Bueno, hoy lo que llamamos justicia en el Perú muchas veces no lo es, como usted lo sabe bien. La justicia, dicen, debe ser ciega, ¿no es cierto? Pero aquí, por momentos, ve demasiado y a menudo solo lo que quiere ver. Puede llamarse justicia a un sistema donde la, digamos, prisión preventiva se convierte en una condena anticipada o en el que las sentencias definitivas rara vez llegan, donde los fiscales opinan como políticos y los jueces actúan como espectadores del escándalo mediático. ¿Cómo alcanzarla? Es la pregunta que todos nos hacemos y la que les hemos planteado a nuestros 4 ponentes de cuenta regresiva. Alcanzar la justicia en el Perú no será fácil, no tendrá una fecha, no tendrá un decreto, no es una sentencia que la va a declarar lograda. En realidad, es un proceso largo, difícil, doloroso, pero necesario, porque la justicia no es un milagro, es una construcción social y empieza cuando dejamos de temer y empezamos a exigir. Así es. Escuchemos al doctor Carlos Caro Coria, que nos plantea una mirada directa, técnica y sin adornos sobre el sistema de justicia en el Perú. Según él, no se trata de discursos sobre el nuevo juez o cambios culturales abstractos. El problema es de eficiencia estructural. Así como se necesita ingeniería para construir un aeropuerto o un puerto como el de Chancay, también se necesita una ingeniería institucional para que el sistema de justicia funcione. Hoy día el sistema de justicia en el Perú es impredecible. Faltan claridad en las reglas en general. Para Caro, no basta con que los jueces y fiscales participen en la reforma. Se necesita el ingreso de técnicos, de ingenieros, de gestores, porque hasta ahora el sistema judicial ha sido un feudo cerrada, resistente a toda ayuda externa. Y mientras eso no cambie, la justicia seguirá fallando. No por falta de leyes, sino por falta de funcionamiento. Escuchemos al doctor Carlos Caro Coria. Adelante. Bien, buenas tardes. Mi gratitud primero al querido amigo Alfonso Baella y a Canal B, desde luego, por su participación y gracias a los que me escuchan, ¿no? El tiempo es ahora el bien más valioso, el más escaso, así que parte de su tiempo y la dedicación que pueden tener a escucharme es de por sí algo que tengo que agradecer. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, vale. Bueno, yo voy a enfocarme en un tema muy concreto, ¿no? Que son las cifras de la justicia, vamos a decirlo así, ¿no? La cifra del sistema judicial, ¿no? Entonces estoy cifrando mi intervención básicamente a lo que significa el universo judicial, ¿ok? El mundo del Poder Judicial, el mundo de la Fiscalía, el mundo del Tribunal Constitucional, es decir, los órganos del sistema. Y es una forma de medir, ¿no? Es una forma de medir, es una forma de entender cómo opera la justicia acá en el Perú. Evidentemente, esto viene conjugado con 2 temas centrales, ¿no?
Por una parte, el modelo constitucional, ¿no? Tal y como está diseñado el modelo constitucional acá en el Perú, está diseñado con una suerte de reparto de funciones y reparto de roles. Tenemos a una fiscalía que persigue el delito, tiene autonomía constitucional, por eso hemos visto lo de la semana pasada, ¿no? Velas, pijamada, como lo quieran ustedes llamar, y hacer caso o no hacer caso a una orden de la Junta Nacional de Justicia hasta que sale un juez, como ya se contó acá, supremo, que dice pues que la contienda la tiene una de las partes ganadas, ¿no? Es decir, con la suspensión que se produjo a la fiscal Benavides. Todo eso está construido de una tal forma, y podría entrar en tantos detalles, que hace que el poder esté tan repartido que al final cada uno reclama una cuota de poder, una cuota de autonomía, y lo del Ministerio Público es un capítulo más, ¿no? Porque los jueces tienen lo suyo. Los jueces, por ejemplo, acá en el Perú, a diferencia de lo que pasa en otros países, los jueces gozan del poder o la facultad de controlar también la constitucionalidad de las leyes. Es decir, los jueces te pueden decir si una ley es inconstitucional o no para el caso concreto vía el llamado control difuso, ¿no? Eso ha llevado a que, por ejemplo, el año pasado, la reforma que hubo del delito de organización criminal, que es, digamos, el terror de todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo era practicante de derecho penal hace un montón de años, no voy a decir cuántos, el terror del empresario era la denuncia por estafa. Luego pasó a ser lavado de activos y ahora es organización criminal. Es fácil involucrarte en un caso, en un proceso por organización criminal. Eso es muy fácil. Eso es como darte un vaso de agua, ¿no? Entonces, el Congreso de la República hizo un gran esfuerzo por acotar el tipo penal de organización criminal, pero luego vino un juez y dijo, no, eso es inaplicable, ¿no? Porque esa norma es inconstitucional. Aplicó el llamado control de convencionalidad, es decir, aplicar las reglas del sistema interamericano, los tratados internacionales y decir, eso pesa más que la ley peruana y por lo tanto el tipo de organización criminal debe ser el antiguo y no el nuevo, porque el nuevo es muy cerrado, el nuevo no aplica para el caso de empresas. Mejor volvamos al tipo penal antiguo que aplica a empresas, criminales, droga, terrorismo, pero también a los empresarios, para hablar claramente, ¿no? Vía control difuso, ¿no? Tuvo que venir la Corte Suprema a fines del año pasado a decir, oiga, la ley penal está reformada, juez, usted no la puede aplicar. Pero son ejemplos de cómo estas cuotas de poder que todo el mundo reclama se pueden manifestar en algo que tiene mucha trascendencia para la justicia en el Perú, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere una cuota de poder, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional, etcétera, ¿no? Entonces, mi enfoque es un enfoque algo más sencillo de lo que podría significar la revisión de las normas, la revisión de las leyes, porque si queremos reformar la justicia, lo primero que se tiene que reformar es algo, crear algo que permita que pueda cumplir su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad para mí más elemental que debe de cumplir un sistema, ¿no? Un sistema debe de resolver problemas. Si vamos al juez, si vamos al fiscal, si vamos al Tribunal Constitucional, es para resolver problemas. Y las cifras no dicen eso, ¿no? Las cifras frías, los números fríos, dicen completamente lo contrario, ¿no? Es decir, que la carga procesal, que es un ítem más en todos los proyectos de reforma de justicia del siglo XIX, la reforma de la justicia es tan antigua como la República, como el propio Poder Judicial. Todos quieren reformar para hacerla mejor, todos quieren reformar para hacerla más eficiente, pero al final nos distraemos en tantos idas y vueltas, en tantos vaivenes, que no hay una solución real a lo básico que debe de esperarse de un sistema de justicia, que es que pueda resolver los casos que se le presentan. Si podemos ir a la siguiente y a la siguiente, por favor. O sea, la número 3. La siguiente, por favor. Quien esté manipulando el... Ahí. Fíjense, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Son cifras oficiales del Poder Judicial, ¿eh? En el año 2022 quedaron por resolverse 3.236.925 casos. Ese año ingresaron 2.030.000 y un poco más de casos, y al final los procesos resueltos fueron 1.964.000.
Vamos al siguiente, por favor. Al siguiente, por favor, si fuera tan amable. Ya. No, el anterior, por favor. El anterior, gracias. Si nosotros vemos el diferencial, todo esto está expuesto de forma positiva, ¿no? Es decir, entre los casos del año 2022 y 2023, casos pendientes aumentaron en 12,7%, casos ingresados aumentaron en 3,8% y casos resueltos se mejoró en 8,4%. Pero si vemos el desagregado, vamos a ver de que se viene acumulando más carga procesal. Y eso pasó también en el 2024. Si pueden ir al siguiente, por favor. Sí, ya, ahí está. Vamos al 2024, ¿no? 2024, carga heredada, 3.570.000 y bastante más casos, carga heredada. Casos ingresados, 2.216.000. Casos resueltos, 2.142.000. Vamos al siguiente, por favor, para que vean cómo ha crecido la carga procesal. La variante, ¿no? Del 2023 al 24, a diciembre del 24, ¿no? ¿En cuánto aumentaron los casos pendientes? 10,3%, casos ingresados 9,4%, casos resueltos aumentó en 9%. Vamos al siguiente, por favor, para que vean lo que está pasando en el 2025. Right now, ¿no? Right now, a mayo del 25, ¿no? La carga pendiente, 4.844.173, cifra del Poder Judicial. ¿Cuántos procesos se han resuelto? ¿Cuántos ingresaron? 882.000. Se han resuelto 845.000. ¿Cuántos procesos está pendiente de resolver a la fecha? 4.881.000. Casi 5 millones. Es decir, más o menos que tendríamos que parar el Poder Judicial por 2 años. El Poder Judicial se cierra y ya no recibe más casos, ¿no? Y en 2 años podrían ponerse al día en la carga procesal. Pero el problema no es ese, porque todo el mundo me dice, oye, pero faltan jueces, ¿no? Faltan fiscales, ¿no? Ahora vamos a ver si ese es el problema. Vamos al siguiente, por favor. En la fiscalía, ¿no? Un solo slide. En la fiscalía, vean ustedes, las cifras de la fiscalía son bastante más pobres. Casos atendidos, casos ingresados. Ojo, casos atendidos no son casos resueltos, ¿eh? Son casos que ya pasaron la etapa de calificación, es decir, donde ya le han puesto una disposición fiscal, ¿no? Uno diría, bueno, no hay tanta diferencia, ¿no? Una diferencia de 100.000, ¿no? Una diferencia pequeña, más o menos de 100.000 casos, ¿no? Pero no son casos resueltos, porque las cifras sobre la casuística penal acumulada no está detallada en la información que maneja el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ellos dicen, quien resuelve es el Poder Judicial, no resuelvo yo, ¿no? Entonces, pregúntale al Poder Judicial cómo me va. Ahora vamos a ver qué significa eso, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor, porque nuestro Tribunal Constitucional tampoco está exento del problema. Tenemos una acumulación de casos de 7.282 casos acumulados que no han sido resueltos por el Tribunal Constitucional. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Si el Tribunal Constitucional, no, la anterior. Si el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de resolver aproximadamente 3.000 casos por año, tendríamos que parar el Poder Judicial también por 2 años y un poco más, 0 causas ingresadas, para que el Tribunal Constitucional se pueda poner al día, ¿no? El problema hasta acá es que todos quieren resolver esto de una forma clásica, ¿no? Es decir, faltan jueces, faltan fiscales, faltan salas, faltan tribunales, no hay manos, ¿no? El problema es que los jueces, los fiscales, no entienden que ellos están administrando recursos públicos, ¿no? Les pongo un ejemplo bien sencillo, ¿no? Entonces, una visita a los Estados Unidos, más allá de si estamos de acuerdo o no con la elección popular, cosa que tiene también sus muecas como en México, que ahora hay elección popular de jueces, más allá de eso, ¿cuáles son los criterios de medición de la eficiencia de un fiscal o de un juez? En el caso de un fiscal, tiene que ver con los casos ganados, no los casos abiertos. ¿Cuántos casos has ganado? Oye, empezaste este caso contra un cártel. ¿Lo ganaste o lo perdiste? Eso es lo que interesa. ¿Por qué? Porque si perdiste significa que has gastado recursos judiciales
y no has logrado ningún resultado. No, es que estuve a punto de ganar, pero prescribió. No, estuve a punto de ganar, pero el juez no me hizo caso, el jurado no me hizo caso. Eso no importa. Si tú mides eficiencia, te pones a pensar en términos de lograr una meta de producción. Y ojo, lo que estamos mencionando acá no tiene absolutamente nada que ver con productividad. No tiene que ver con el hecho de tener buenas resoluciones judiciales, no tiene que ver con el hecho de tener calidad de resoluciones judiciales. Únicamente estamos viendo números, ¿no? Lo mínimo que espero, si voy a una tienda de calzados, es que me den calzados, ¿no? No hay calzados suficientes, ¿no? No hay calzados suficientes para resolver. No estamos discutiendo todavía la calidad de los calzados, son buenos, son malos, ¿no? Esa es otra historia, sobre la cual vamos a poder hablar algún día, pero no hoy. Vamos a la siguiente, por favor. Harding, ¿no? Varios se acordarán de esto, ¿no? La tragedia de Harding, los bienes comunes, ¿no? Llega un fiscal, se sienta en su escritorio, llega una denuncia por lavado de activos y dice, tengo que abrir investigación. Tengo que abrir investigación. ¿Cómo no voy a abrir investigación? Porque si no abro una investigación por lavado, van a decir que soy corrupto, ¿no? Van a decir que estoy comprado, que ya han hablado conmigo, han hecho un lobby, ¿no? Y si el fiscal manda un pedido de prisión preventiva, pues el juez lo tiene que tramitar. Y si hay media de por mediático, el caso adquiere mayor perfil, ¿no? Miren, les voy a contar un caso tristemente célebre, digo, porque todavía no termina y está en la Corte Suprema, el caso Sánchez Paredes, ¿no? El presidente de la República, Adán García, que en paz descanse, hizo una conferencia de prensa en el verano peruano del año 2008, ¿no? Hizo una conferencia de prensa conjuntamente con la entonces fiscal de la Nación, que era la doctora Echaíz, conjuntamente con el jefe de la DIRANDRO, que es el señor Hidalgo, y etcétera. Y presentaron, ¿no?, los varones de la droga, ¿no? Los varones de la droga. ¿Cuántas condenas hay hasta hoy? Cero, ni una. Es más, el caso tiene recopilado aproximadamente 1.300.000 folios. Han pasado 18 años, desde el año 2007, que empezó en etapa preliminar. El 2008 fue la conferencia de prensa, la pueden encontrar ustedes en internet. Y al día de hoy no hay ninguna condena, ¿no? Es decir, si nosotros decimos que la calidad de las resoluciones hay que presumir las buenas, es decir, que es una buena decisión, tendríamos que decir que fue un falso positivo. ¿Cuántos millones de horas, o miles de horas, ya vamos a decirlo así, en jueces, fiscales, abogados, asistentes, cargadores, porque los que recuerdan cómo era antiguamente la construcción civil, ¿se acuerdan que había cadena de personas tirándose los ladrillos para acumularlos en un lado? Los mismos hacían con los expedientes de los Sánchez, ¿no? Porque eran un camión entero y se iban aventando los expedientes que eran en papel, porque había que acumular ese 1.300.000 folios en algún lado, ¿no? A lo que voy es a que el ejemplo del lavado de activos es especialmente representativo. Y no estoy hablando de lo que pueda significar para una persona estar investigado por lavado, ¿no? Esto es como Roma, ¿no? En Roma había lo que se llamaba la capiti minutio, ¿no? Que está escrito en el Código de Justiniano, ¿no? Capiti minutio significaba disminución de cabeza, ¿no? La disminución de cabeza máxima era la de la película Ben-Hur, ¿no? Te vas preso, ¿no? Vuelves a ser esclavo. Pero hay la llamada pérdida de ciudadanía parcial. Cuando tú tienes una investigación por lavado, sufres una despersonalización parcial, una pérdida parcial de ciudadanía. No tienes crédito, estás en las listas de cumplimiento, nadie quiere hacer negocios contigo, vas al notario a vender un carro, no quieren, y puedes ser muy inocente, pero ya estás pagando la pena de banquillo. Por el solo hecho de estar procesado, ya estás pagando una sanción. A lo que voy es a esto, ¿no? Fiscales y jueces que creen que los recursos son infinitos, que creen que los recursos judiciales se pueden usar a diestra y siniestra, son los que generan este problema. O sea, el problema no es de falta de personal. El problema es un problema de administración de recursos. ¿Cómo los jueces y los fiscales administran recursos? Oiga, ¿por qué no es un rechazo in limine de un caso de lavado? Si es un caso inane, ¿no? Si es un caso que todo el mundo sabe que va a terminar, tarde, mal o nunca, pero va a terminar.
Pregunta sencilla. Cada vez que viene un cliente a mi oficina y tiene un caso de lavado, está preocupado, está molesto, está tenso, obviamente, es normal, natural. Y yo les digo algo que no sé si los ayuda a tranquilizarse, pero en algo ayudará. ¿Cuál es la probabilidad en el Perú de que seas condenado por lavado de activos? Del 100% de los casos que ingresan, ¿cuál es la probabilidad? Estadísticamente, menos del 1%. Estadísticamente, menos del 1%. ¿Por qué? Porque el fiscal puede iniciar un caso por lavado y así como la colaboración eficaz de Odebrecht es progresiva, la imputación penal también es progresiva. La van construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, una investigación penal puede durar, en caso de crimen organizado, 6 años de preparatoria, 3 de preliminar, te puede investigar 9 años. Te puede investigar 9 años y luego esos 9 años pueden acusarte, llevarte a juicio y luego tú puedes vencer al Estado en un juicio oral. Eso es porque los fiscales y los jueces creen que tenemos recursos infinitos. Entonces dice, hay más jueces supremos, más fiscales supremos, más personal, etcétera, etcétera. Recursos, más recursos, ¿no? Vamos a la siguiente. La siguiente, que no lo voy a leer, reforma el Poder Judicial desde la República, ¿no? Constitución del 33, ¿puede ser la siguiente, por favor? Podemos hablar también de lo que pasó con Velasco, podemos hablar de Belaúnde, Alan 1, puede pasar por favor la siguiente, podemos hablar de lo que pasó con Fujimori, etcétera. De todo esto no voy a hablar. Lo que voy a decir es que si leemos los planes de reforma judicial de los últimos 200 años, y ahí están casi todos a disposición hoy en día en el Internet, que es una maravillosa fuente de información, nos vamos a dar cuenta de que todos están con el dato principal, la independencia judicial. Los jueces se tienen que reformar a sí mismos, los fiscales se tienen que reformar a sí mismos. ¿Qué más? El juez debe ser íntegro. ¿Qué más? La carga procesal es uno de los issues, ¿no? Que aparece por ahí como algo residual, colateral. Este es un tema técnico. Discusión aparte entre abogados serán los límites de la independencia judicial, los límites de la autonomía del juez, qué es un juez íntegro, qué no es un juez íntegro, pero como ciudadanos, lo que nosotros exigimos como prestación pública es un poder judicial que por lo menos sea eficiente, que por lo menos sea eficiente. Y si no es eficiente, porque no me va a dar resoluciones de calidad, por lo menos que sea eficaz. Eficaz significa que por lo menos resuelva los casos que tiene. Y lo que vemos es una bola de nieve de acumulación, porque el Poder Judicial tendría que parar 2 años para ponerse al día sin recibir ningún caso y el Tribunal Constitucional algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos le decimos sí. Apelas, sí, procede la apelación. Recurso de queja, procede el recurso de queja y activas el sistema. Y eso cuesta plata. ¿Dónde hemos visto un juez que sanciona a un abogado por apelar de forma, digamos, artificiosa, inventándose algo, ¿no? El otro día, por ejemplo, en un caso público, donde un grupo de personas ligados o orientados por una ONG han presentado una demanda de amparo con la finalidad de quitarle sus concesiones a una empresa, ¿no? Después de 20 años, que las concesiones ya estaban firmes ya. El juez dijo no, infundado el amparo, ¿no? Han apelado fuera de plazo, apelaron en el 6º día. ¿Y ahora qué han dicho? No, nos vamos al recurso de queja, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esa sala superior va a tramitar el recurso de queja. Lo va a tramitar, pese a que no hay recurso, lo va a tramitar. ¿Por qué? Porque no le pueden decir que no. A todos le dicen que sí. Consecuentemente, y con eso acabo, agradeciendo una vez más por la invitación, lo que hay que hacer es buscar una solución técnica y lamentablemente, no hay tiempo para extenderme ahora, esa solución no puede venir de adentro. Esa solución tiene que venir, al menos en parte, de fuera del Poder Judicial, de fuera del Ministerio Público. Muchas gracias. ¿Cuál es la solución? Gracias por la pregunta, que es una pregunta tan amplia, ¿ya? Pero mi enfoque ha sido muy específico, ¿no?
un enfoque pensado solamente en eficacia, ¿no? Y yo creo que acá se requiere un trabajo técnico. Tenemos un problema, ¿no? O sea, cómo hacer un aeropuerto, cómo hacer el puerto de Chancay, es un tema de ingenieros. Este es un tema de ingeniería industrial. El servicio de justicia tiene que ser eficiente y los jueces tienen que hacer su trabajo. Yo no voy a hablar del epíteto del cambio cultural, el nuevo juez, el juez del futuro, no, no hace falta. Lo que hace falta es tener reglas, predictibilidad en el sistema. Y el sistema no es predecible. El sistema no es predecible porque no habiendo, por ejemplo, la queja, en el ejemplo que puse hace un momento, hay una pestaña en el Poder Judicial que dice queja para los casos de amparo, pese a que no hay queja más que ante el Tribunal Constitucional. Es decir, administrativos haciendo el trabajo de jueces y de legisladores creando pestañas donde no debería existir. Entonces, para mí, el punto de partida es una reforma del sistema con participación, desde luego, de jueces, de fiscales, pero también de afuera, porque ellos no son técnicos. Y los jueces y los fiscales nunca han dejado que los ingenieros, que los matemáticos hagan el trabajo que tienen que hacer. Bien, el doctor Wilber Medina nos ofrece un diagnóstico frontal y humano sobre la justicia peruana. Parte de una constatación preocupante. Tenemos magistrados que llevan décadas en cargos clave, como el presidente de la Sala Penal Especial, sin que el sistema se renueve. ¿Hay una solución? Sí. Wilber Medina propone algo concreto: ampliar el número de plazas de jueces y fiscales supremos y realizar concursos verdaderamente serios y meritocráticos, alejados de preguntas irrelevantes y centrados en la capacidad jurídica y ética. Pero va más allá, inclusive advierte que el problema no es solo legal, sino de personas. Con las mismas leyes, hay jueces que respetan la dignidad humana y otros que la atropellan. Su conclusión es clara: necesitamos una reforma profunda, estructural y mixta que provenga tanto desde dentro del sistema judicial como desde fuera, con participación técnica, ciudadana y política. Porque, como él mismo dice, llevamos décadas hablando de reforma sin que cambie lo esencial. Escuchemos a Wilber Medina, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuando Alfonso me convoca y me dice podemos conversar sobre este tema, cómo y cuándo alcanzaremos la justicia en el Perú, le hace un tema bastante profundo, claro está. Esto es más o menos cuando en la primera clase de Derecho Procesal Constitucional, cuando hablamos del habeas corpus, un alumno se levanta y me dijo, hablábamos de la libertad, que después de la vida, pues el bien más preciado del ser humano. Me dijo, doctor, ¿y qué es la libertad? Me dijo. Y una respuesta que ensayé fue, la libertad es como el amor. Te das cuenta que lo tenías cuando lo has perdido. Y realmente nadie en este salón va a valorar lo que es la libertad, que hoy por hoy en el Perú corremos el riesgo de perderlo todos los que estamos acá y los que no también. Porque lamentablemente, lo decía Alfonso y Carlos, la justicia ha sido politizada. Y eso es un grave daño para el país. Y hay veces, ya que hay empresarios, y a veces no se dan cuenta los operadores de justicia, que el sistema de justicia tiene un impacto directo respecto al tema económico y el desarrollo de un país. Si no hay justicia, no hay seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica, nadie va a venir a invertir, y acá las brechas se van a seguir alargando y no hemos avanzado absolutamente nada. Yo he preparado algunos temas. Esto creo que se inicia, puede ser por más tiempo atrás, hace 25 años. Ya tenía problemas nuestro sistema de justicia, después de
recuperar la democracia de Bermúdez, viene el gobierno democrático, se hace la reforma, como bien ha dado cuenta Carlos, la reforma con Belaúnde, la reforma con Alan I, luego Fujimori, y luego de la caída de Fujimori, la progresía nacional tomó por asalto el sistema de justicia en el país, señores. Allí se marca un punto de quiebre para nuestro caótico sistema de justicia. Es a partir del gobierno del señor Paniagua donde ingresan, penetran por todo lado y no solamente socavan el sistema de justicia, la administración pública en general. Y luego viene Toledo, claro está, como no, es el que los cobija y es donde se impregnan al tejido del sistema de justicia y desde allí comienzan a petardear el sistema de justicia y a hacer la persecución selectiva de lo que nos tienen acostumbrado en los últimos años. Y es ahí donde se ve con mayor nitidez, claro está. Y voy a decirle cosas como, por ejemplo, ellos entendieron, como Sendero Luminoso entendió, dijo, habremos perdido la batalla en el campo con las armas, pero ¿se acuerdan lo que dijo Abimael Guzmán cuando fue capturado con el general Quetín Vidal, ¿no? A un hombre pueden quitar las armas, pero lo que está acá nunca, ¿recuerdan o no? Ellos lo entendieron muy bien, la progresía nacional, el caviaraje, y es donde acá habrá gente de la católica, yo lo lamento, pero es la católica hoy por hoy convertida en un gran, bueno, puedo decir, en un lugar, para no herir susceptibilidades, donde se transforma la gente para distorsionar y generar, imponer la teoría del pensamiento único. Como dice mi amigo Ernesto Blume, el conceptualismo conceptual, la relativización del conceptualismo. ¿Qué cosa? Depende de quién se trate para analizar cómo se analiza la figura en cuestión. ¿O es acaso no han visto en los últimos días cómo decían que falta la firma de tal persona, que son 7, falta la firma del 7º, por lo tanto no vale? ¿Acaso ellos no fueron los mismos que aplaudieron el golpe de Estado cuando se disolvió el golpe de Estado con una declaración sin firma de decreto supremo, señores? ¿Acaso ellos no han sido capaces lo mismo que sostuvieron en ese colegiado que estaba don Ernesto Blume, cuando en enero del 2020 resuelven la acción competencial de Pedro de la Echea? ¿No se declaró 4 que no había, que había sido bien el golpe, infundada la demanda, y 3 por fundada la demanda? ¿Acaso no se aplicó ahí, qué cosa? La ley orgánica del Tribunal Constitucional, donde se establece qué cosa, cómo se hace el quórum y cómo se toman decisiones en los órganos constitucionales. ¿Es así acaso la Junta Nacional de Justicia no establece que para nombrar, destituir, ratificar magistrados, y sobre todo en temas de procedimientos, los acuerdos, el quórum es 5, 2/3? ¿De qué estamos hablando? Ese es el conceptualismo, pues, ¿no? La relativización del concepto. Depende de quién es para ver cómo analizo el tema. Y son conocidos los que salen a defender esta tesis, claro está. Y además con la católica vinieron otras ONGs, Justicia Viva, bueno, la decana, pues, el Instituto Libertad, no, el Instituto, no, perdón, me estaba confundiendo, el IDL, ¿no? Y luego viene Justicia Viva, consorcio no sé qué, consorcio. Gunter González Barrón, un profesor extraordinario catedrático de la Católica, me ha dicho, William, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no planteamos una disolución de la Universidad Católica del Perú? Porque está atentando contra los fines de la sociedad. Lejos de la realidad no está. Y vienen con estas ONG donde adoctrinan ¿qué? Magistrados. Léase, fiscales y jueces. Allí lo adoctrinan con la ideología caviar, el progresismo, ¿verdad? La relativización de las cosas. Y ellos entienden que esto es una guerra. Ellos entienden que esto tiene que imponerse sobre los demás. Ahora han venido pues con la defensa del terrorismo verde, que se llama, ¿no? ¿Recuerdan? Hablan muy bonitos, como dijo Marta Hildebrand, ¿no? Ellos encapsulan muy bien su accionar contra el Estado, complotan con el Estado con términos visibilizar, ¿recuerdan o no? ¿No? Hay que empoderar y cosas como estas, ¿no?
Son muy expertos en eso, hay que reconocerlo. Por una cosa bien sencilla. Mientras los republicanos que estamos acá tenemos un despacho, tenemos que trabajar, tenemos que producir. Ellos no, pues. Ellos hacen 24/7 porque reciben fondos, trabajan para eso. Trabajan 24/7 para eso. Esa es la diferencia. Por eso son bien estructurados. Y ahí comienzan a crearse, ¿qué cosa? Las famosas fábricas de título. El tema del acceder a la magistratura también es una farsa, hay que decirlo. Se computan diplomados, ¿no han visto las fiscales cómo van y recogen diplomados en Azángaro? ¿Se acuerdan? De un programa sacaron de esta señora Zoraida Ábalos. Entonces, y se da puntaje. Eso es. ¿Se acuerda también el defecto que tenía el antiguo Consejo de la Magistratura? ¿Recuerdan? Preguntaban para ser supremo, para ser juez, cómo se hacía el arroz con pato, si era de Chiclayo. ¿Recuerdan o no? De repente le preguntarían, ¿y ahora qué hemos pasado? Ahora hemos pasado, fíjese, de la anterior, hemos pasado a la nueva, con la Junta Nacional de Justicia, la anterior. Le dicen, ¿a quién le dijeron? A la señora, creo, Delia Espinosa. Ávila, me parece que fue el magistrado. Le dijo, quiero conocer a la persona, ¿cómo administra su tiempo libre? Mira lo profundo de las preguntas. O sea, pasamos de preguntar cómo se hace el arroz con pato a ver cómo administras tú tu tiempo libre para que seas magistrado. Ese es el nivel, o sea, tampoco hemos avanzado mucho, digamos. Luego, ahora, esta gente, magistrados que acceden al sistema, preparados por estas ONGs, preparados por la Católica y ya creo también por la Pacífico, lamentablemente, llegan al poder Judicial, a la Fiscalía, y se ha creado, señores, hacen política pura y dura, a pesar que está prohibido, y se disfrazan en una asociación que se llama Yusden, Jueces para la Democracia. Escuelas Popular, ¿se acuerdan? ¿Le suena a ustedes el nombre de Escuela Popular o no? ¿No? Ahí está, creo que el coronel Gil. ¿Le acuerdan las escuelas populares? Ahora se llaman Jueces para la Democracia. Los jueces tienen que administrar justicia con la ley. La ley es fría y dura, ¿o no? No tiene que estar, ¿o es acaso no hay un principio, la socialización de la justicia? ¿Por qué el juez tiene que distinguir quién es el destinatario de su fallo? Eso está proscrito y eso nos enseñan a nosotros en los cursos iniciales de la carrera. Adicionalmente, estos mismos jueces que vinieron adoctrinados por estas ONG, por la Católica, Pacífico últimamente, en menor grado, se han formado en el Yusden y desde ahí han formado argollas y desde ahí, señores, es una realidad, han tomado por asalto la presidencia tanto de las Cortes Nacionales como la Corte Suprema. Desde ahí, con los famosos jueces supernumerarios, ¿acaso no han bloqueado últimamente la elección del Tribunal Constitucional? Desde ahí, ¿acaso no han bloqueado también la elección del Defensor del Pueblo? También no quisieron bloquear y lo intentaron la reforma de la ley universitaria, ¿recuerdan? Con un juez supernumerario. ¿Puesto por quién? Por la presidenta de turno o el presidente de turno. ¿De dónde? Del Yusden. ¿De dónde es el Yusden? Formados por toda esta camarilla de gente que quiere imponernos el pensamiento único. Y claro, hace mucho tiempo decíamos, ¿se acuerdan cuando había jueces que dictaban medidas cautelares en provincia? En Caballococha, en San Martín, venían de provincia y de pronto paralizaban decisiones muy importantes en Lima, ¿verdad? Ahora los caviares ya no se van a Caballococha, ya no se van a Ilava, ya no se van al interior del país a buscar al juez provisional. No, se van a la Corte Suprema, señores, a la madrugada. Eso es lo que está pasando en el país. Ahora tenemos jueces, y este juez, ¿quién es? El provisional del provisional, ¿correcto? Entonces se van a la Corte Suprema a traer jueces y a traer resoluciones en tiempo récord. ¿Para qué? Para detener una decisión legítimamente tomada por una entidad constitucionalmente autónoma. Y además, los jueces, esta misma camarilla, ha tomado como bandera el famoso control difuso, que con esta figurita del control difuso se apartan de lo esencial que tiene que ser un juez, aplicar la ley.
Dicen, el Congreso dictó una ley. Ah, no. Argumentando derecho abstracto de decir que la Comisión de Palermo y que no sé cuánto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, inaplico la ley. Eso, señor, no debe ocurrir en una república. Eso es nuestros grandes males. ¿Cuáles son? Para terminar del diagnóstico, en todo caso, y plantear las soluciones. Los jueces supernumerados hacen daño, claro está. Luego también está que con estos jueces se toman decisiones como la que hemos visto la semana pasada. ¿Qué hacer? Hay que sincerar las plazas en la magistratura. Carlos nos ha diagnosticado que el incremento de la carga procesal no baja, más bien cada año se incrementa. Pero yo le voy a decir una cosa. Los sueldos de los jueces era bien bajo hasta el 2001. Quieran o no, con Toledo, los jueces pasaron a ganar un sueldo digno. Y hoy creo que está por encima de la media promedio. Un juez de primera instancia, creo, con cargo a equivocarme con algunos soles más, está creo que en 16,000 soles de primera instancia. De segunda instancia están como en 23 y un juez de la Corte Suprema en 35. Creo que no hay correspondencia con lo que ganan, con el trabajo que hacen. Porque si bien es cierto, se les ha incrementado el sueldo, no ha disminuido la carga. Nosotros, decía Alfonso cuando me presenta, y como Carlos, ahora el maestro Blume y Humberto, somos abogados litigantes y sabemos qué jueces trabajan. Señores, el gran problema de nuestro sistema de justicia es que, y lo voy a decir nuevamente, lamentablemente son magistrados, entiéndase, jueces y fiscales, los últimos alumnos de las clases de las facultades de Derecho del Perú, públicas y privadas. Toman el acceso al sistema de justicia, a ser magistrados, como una solución al tema económico. Para eso se preparan 1, 2, 3, 4, 5, para eso coleccionan esos títulos que dan estas ONGs. Y fíjense, como quien nombra pertenece a esa camarilla, si has hecho el curso en mi ONG, vas a tener determinado puntaje. Esa es la realidad. Por lo tanto, ¿qué hacer? Incrementar las plazas en la Corte Suprema de la República. Señores, según la ley orgánica, dice que en la Corte Suprema debe haber 20 plazas de jueces supremos. Ese número no alcanza para resolver la carga, porque entre el presidente que no conforma sala, ya tenemos 19. Uno que va al Jurado Nacional de Elecciones, tenemos 18. El otro que se iba a la OCMA, que tenemos 16, o 17 mejor dicho. Se van a conformar 3 salas. ¿Sabe con cuántas salas funciona hoy la Corte Suprema? Con 50 jueces supremos. Estamos hablando de 30 jueces nombrados a dedo por la presidenta o el presidente de turno. ¿A quién cree que le va a obedecer o va a querer congraciarse con la que designó o no? Porque sabe que si su concepción de dónde, cómo es a tal cosa, tengo que dar por ese lado, porque si no mañana me saca. Ese es un problema del sistema de justicia y eso es lo que ha pasado la semana pasada. Entonces, hay que sincerar a 50 plazas. O por lo menos a 35. Y fíjense una cosa, el señor Pedro Castillo está siendo sujeto a un juicio oral, ¿verdad? ¿Sabe quién lo está juzgando? Según la Constitución, y ahí está Ernesto, no me va a dejar mentir, está en el artículo 99 de la Constitución. Deben ser juzgados por jueces supremos titulares. Juan Carlos Checklin, juez supremo provisional, instructor, o al decir instructor, ahora de juez de investigación preparatoria. Los jueces que están llevando el juicio, ¿quiénes son? 3 personas. ¿Qué? Todos provisionales. ¿Qué tal? Pedro Castillo, alguien le dio este dato, que Pedro Castillo en una audiencia le dijo, señores, ustedes no me pueden juzgar porque yo soy presidente constitucional y ustedes son jueces provisionales, le dijo. Y lo dejó sin palabras. A mi amigo, ahí está Pepe Neira, ¿no? Presidente, creo 20 años tiene presidiendo
la sala especial. Entonces, señores, yo creo que la solución pasa por ampliar las plazas a jueces supremos, a fiscales supremos y hacer concurso, pero de verdad. Y no hacer estos concursos donde se pregunte qué va a hacer el arroz con pato o qué cosa o en qué tiempo dedica sus momentos libres. Y depende de las personas. Y concluyo con esto. De verdad que a veces no es tampoco de leyes, sino de personas. Yo he asistido a muchas diligencias, como entenderán, y hay diligencias con la misma norma que se llevan respetando la dignidad de las personas, pero con la misma norma. Otras personas lo que hacen es denigrar a las personas sujetas a una investigación. Yo creo que lamento haberlos deprimido porque el diagnóstico que he hecho es bastante estructural. Necesitamos un cambio profundo y yo comparto con Carlos, y ya termino, que la reforma tiene que ser una organización mixta, tanto de adentro como de afuera, para hacer un buen cambio de una vez, porque claro, desde que tengo uso de razón se habla de reforma de justicia, creo que ya tengo mis años y seguimos hablando lo mismo. Muchas gracias. Bien, continuamos, amigos, aquí en Vaya Talks con este especial de vuelta regresiva. El doctor Ernesto Blume nos ofrece a continuación una reflexión firme pero llena de esperanza. Nos recuerda que no todo está perdido, que la justicia puede reconstruirse paso a paso, comenzando por lo que tenemos hoy como la Junta Nacional de Justicia, así es, la JNJ. Ahora, ¿cómo debe hacer esta Junta? ¿O qué se debe hacer? Bueno, iniciar procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales corruptos, expulsarlos sin titubeos y abrir concursos públicos para nombrar a nuevos magistrados con garantías reales de idoneidad. Pero también señala algo claro: no puede haber justicia con jueces inestables y provisionales. Proponen por ello modificar el régimen de nombramiento para que los magistrados tengan estabilidad, autonomía e independencia real, condiciones que les permitan actuar sin miedo ni presiones. Finalmente hace un llamado a todos, ciudadanos, empresarios, medios de comunicación, políticos, para que, como dice él, pongamos el hombro, porque una nación sin justicia ni seguridad está condenada a la deriva. Escuchemos al doctor Ernesto Blume. En primer lugar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a Alfonso Baella por la generosidad que ha tenido de invitarme a este importante evento y brindarme la oportunidad de ser escuchado por ustedes, todos tan distinguidas personas. El evento se denomina Cuenta Regresiva y el nombre específico del mismo es ¿Cómo y cuándo alcanzaremos la justicia en el Perú? Esa es la pregunta vital que nos trae, que nos convoca. Y yo quiero, respecto a esta pregunta, ensayar una respuesta breve, concisa y precisa. Y creo que la respuesta es que alcanzaremos la justicia en el Perú cuando los mejores abogados, los más honestos, los más capacitados, los más calificados, los más probos, los más idóneos, aspiren a llegar a la magistratura, aspiren a ser jueces o aspiren a ser fiscales. En ese momento habremos alcanzado un equipo humano capaz de hacer justicia en términos de una justicia rápida, pronta y eficaz. Porque el problema es
esencialmente humano. Ustedes te dirán, eso es una quimera, es un imposible. Y realmente es muy difícil porque hoy la profesión, llamémosle así, de la judicatura o la profesión de la actividad en el Ministerio Público que realizan los fiscales, si podemos denominarle una profesión o una especialización, no ofrece para los abogados el atractivo que debería merecer. Los abogados pueden tener vocación por ser jueces, por ser fiscales, pero eso no les da ningún plus, ya que realmente para ellos entrar a la judicatura, entrar al ejercicio de la fiscalía, es entrar a un territorio minado, en donde la presunción de la colectividad es una presunción de que es un territorio corrupto, en donde las personas son proclives al delito y en donde es muy peligroso entrar. Entonces estamos entrampados en una realidad tremenda, porque así las cosas, los mejores no van a querer ser jueces, por más ilusión que tengan en hacerlo. Y no es que sean egoístas, sino que no se puede pedir tanto sacrificio. A una persona que puede tener vocación, pero que sabe que entra a realizar una actividad que al final va a ser cuestionada y puede terminar en un proceso y puede terminar hasta en una privación de la libertad. Ese es el drama de la justicia en el Perú. No hemos sido capaces, como colectividad y como país, de construir una realidad lo suficientemente atractiva para que los abogados calificados quieran ser jueces y fiscales. Y lo ha dicho mi directo amigo, el doctor Wilber Medina. Los peores estudiantes, salvo excepciones, son los que aspiran a llegar al Poder Judicial, son los que aspiran a llegar al Ministerio Público. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Es una pregunta que cae por su propio peso. ¿Cómo hacemos para que las cosas sean diferentes? Y creo que esto implica un reto a la sociedad peruana. El tema es de fondo y es multidimensional. El tema de la justicia no se va a arreglar con reformas legales, con nuevos procedimientos, con cambios normativos, con cambios de infraestructura, con cambios en los equipos. No se va a arreglar. No se viene arreglando desde hace muchísimos años. En los últimos 50 años nos hemos pasado nombrando comisiones, haciendo planteamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos frente a un tema que implica un esfuerzo como sociedad. Tenemos que crear una conciencia colectiva de que hay que reevaluar la actividad de la Administración de Justicia en general. Y hay que lograr que veamos que el ser juez es ocupar un cargo honorífico, que honra a quien lo ejerce, de servicio al país, con entrega y con reconocimiento en la colectividad. Y eso es sumamente difícil, pero no es imposible. Dejo esto planteado porque ese es el fondo del asunto. Y se me pidió una respuesta y he dado la respuesta. Ahora bien, en el camino, mientras buscamos fórmulas para construir una conciencia colectiva que revalúe la imagen del juez, que revalúe la imagen del fiscal, que propicie que los mejores lleguen a ser jueces y fiscales, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiar muchas cosas, no solamente en el plano de las personas, sino en el plano de los procedimientos y en el plano de la apreciación de la sociedad en sus dimensiones políticas, comunicacionales y de representación de algunos sectores de la sociedad peruana. Porque ciertamente hay una especie en el Perú de esquizofrenia anticorrupción. A raíz del descubrimiento de los Vladivideos, cuando la sociedad peruana vio estupefacta cómo en una mesa
del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, entregaba rumas de dólares a propietarios de medios de comunicación, a políticos, a militares. El país quedó en una situación de shock, quedó estupefacto. La sociedad peruana fue conmocionada, porque hasta ese momento se hablaba de la corrupción, pero la corrupción no había sido vista en forma tan descarnada. Se vio hasta dónde llegaba la corrupción. Y hubo una reacción multidimensional que hasta ahora tiene efectos. Porque por un lado, la sociedad peruana se convirtió en una sociedad hipersensible frente al tema de la corrupción. Se afinaron los ojos y los oídos de la sociedad peruana frente a todo lo que podía tener un atisbo de corrupción. Hubo una especial atención en el tema de la corrupción. Por otro lado, la prensa afinó sus mecanismos de investigación para perseguir a quienes habían delinquido y contribuyó mucho al proceso de descubrimiento de aquellos que habían incurrido en responsabilidad penal. Contribuyó muchísimo. Pero además se empezaron a modificar las normas y entramos en un proceso de criminalización de una serie de conductas que antes no estaban consideradas delito y de cambios normativos que han convertido a la sociedad peruana en una sociedad que tiene una legislación preñada de inconstitucionalidades, porque se abandonó la protección de los derechos fundamentales con tal de perseguir el delito. Y además se creó un especial celo en jueces y fiscales y autoridades para atender el tema de la corrupción, ver los casos en que se investigaban hechos delictuosos o presumiblemente delictuosos. Entonces todo esto creó un clima que fue, digamos, impregnando a la sociedad peruana de lo que yo denomino una esquizofrenia anticorrupción. Empezamos a desconfiar hasta de nosotros mismos, de nuestra sombra. Todo nos parecía con atisbo de corrupción. No creíamos ya en nadie. Y eso es lo que ha pasado. Y por lo tanto, aquel mandato constitucional que con tanta ilusión el legislador constituyente de la Carta de 1979 puso en el primer artículo de aquella norma suprema: la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen el deber de respetarla y de protegerla. Y que la Constitución actual modificó señalando la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero aludía a un sistema constitucional construido en base al rescate, la defensa, el respeto, la garantía de los derechos de la persona humana. Y el artículo 2 de la Constitución nos trae un elenco de derechos, entre ellos, por ejemplo, la presunción de inocencia. Artículo 2, acápite 24, ítem F. Toda persona es considerada inocente mientras no se prueba o pruebe judicialmente su responsabilidad. Es decir, no solamente un derecho que tenemos cada uno de nosotros de ser considerados inocentes, sino un deber de todos de considerar a la persona inocente. Todo eso que con tanta ilusión se puso en la Constitución se ha ido derrumbando cual castillo de naipes, porque hoy indiscutiblemente el derecho a la presunción de inocencia y el principio y el mandato de presunción de inocencia es incumplido. Hoy la sociedad peruana tiene una presunción de responsabilidad, presunción de culpabilidad. Y entonces esta esquizofrenia nos está llevando a excesos y a desvaríos. ¿Cómo contenemos esta situación patológica en un cuerpo social como el peruano? Es todo un pueblo que está atravesando esta situación. Es difícil. Pero eso implica una tarea del gobierno, de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de los grupos de expresión, de los grupos sociales,
de las organizaciones representativas de los diversos sectores de decir, un momentito, tenemos que empezar a volver al cauce constitucional, tenemos que constitucionalizar al país, porque estamos desconstitucionalizados. Porque cuando hablamos con tanta ligereza a la primera noticia de que fulano de tal es culpable, estamos incurriendo en una responsabilidad, violando la presunción de inocencia y difamando quizás a una persona. Y eso no es constitucional. Entonces tenemos que frenar esta esquizofrenia anticorrupción. Tenemos que rescatar los principios y valores constitucionales, acabando definitivamente con esto que yo he denominado el relativismo conceptual, al cual hacía alusión mi querido amigo Wilmer Medina, que es una práctica caviar, y hay que decirlo con su propio nombre, que se ha instaurado de manejar los conceptos como chicles, como gomas de mascar, acomodándolo todo al antojo de uno u otro intérprete y a las conveniencias de uno u otro, y que ha llevado a lo que comentaba Wilmer, que en el momento en que se le pide a la fiscal saliente Espinosa que entregue el cargo a la fiscal entrante, dice, sí, pero quiero ver el acta, quiero ver la resolución firmada por todos. ¿Dónde está eso? Está en la interpretación caviar. Porque cuando quieren, aumentan los requisitos o los reducen. Muchas veces dicen, no, es que es un derecho de configuración legal, entonces agregan un montón de requisitos que no están en la Constitución. Por lo tanto, tenemos pues que acabar con esta situación de incluir en nuestros raciocinios este relativismo conceptual. Hay que acabar también con lo que se ha dicho, la provisionalidad, que es otro cáncer en el Poder Judicial. O sea, la concepción del legislador es un poder judicial autónomo, independiente, con jueces titulares que tienen estabilidad en el cargo. Y esa estabilidad les da la tranquilidad como para poder ejercer en forma autónoma e independiente. Y quizás hay que aprender de otros países. A veces me pregunto, ¿por qué cuando hablamos de la Corte Suprema de Estados Unidos, y me estoy refiriendo a la Corte Suprema de todos los Estados Unidos, no de un estado, sino la Corte Nacional, la Corte General de todos los Estados Unidos, ahí los americanos han tenido una norma que para muchos puede ser cuestionable. Es muy difícil llegar a la Corte Suprema, pero llego a la Corte Suprema y no me mueve nadie. El cargo es hasta la muerte, o salvo que renuncie, o que se enferme y quede inhabilitado para ejercer el cargo. Es decir, el que llega a la Corte Suprema no lo mueve nadie. Y ese juez supremo tiene un excelente sueldo, tiene una serie de beneficios y una pensión de por vida, pero no lo mueve nadie. Quizás en algún momento tengamos que llegar a jueces supremos que sean los más calificados, los más honestos, rigurosamente escogidos, pero llegan y ya no hay esto de las ratificaciones y los cambios, porque es seguir en la esquizofrenia de corrupción. Quien calificó y llegó, se supone que tiene todos los méritos y no tiene que estar ratificando lo que es cada cierto número de años y dando un examen como si estuviese en una universidad o en una escuela. Entonces hay que acabar con la provisionalidad. Hay que acabar con el ardid caviar de relativizarlo todo. Eso tiene que terminar, pero para eso necesitamos jueces probos, idóneos, autónomos, independientes y conocedores de sus derechos y de sus obligaciones. Luego, hay que revisar toda la normativa procesal constitucional y toda la normativa penal, que está preñada de inconstitucionalidad. Y ahí el señor juez supremo San Martín, que es uno de los grandes autores de estas reformas procesales penales, tiene que responder por qué ha metido tanto, artículo y precepto que afecta derechos fundamentales.
por otro lado, hay que quitarle tanto empoderamiento al Ministerio Público. El Ministerio Público fue concebido en la Constitución de 1979 como el titular de la acción penal pública, además de el defensor de la legalidad y de la sociedad en juicio. ¿Pero con qué afán? Para que cualquiera no pudiera denunciar directamente a otra persona ante el Poder Judicial, con la idea de ser un filtro entre el ciudadano que denuncia y el Poder Judicial, para evitar denuncias equivocadas, para evitar denuncias que no tenían realmente contenido penal, para actuar en defensa de los derechos. Sin embargo, este Ministerio Público se ha olvidado de los derechos y hoy parece un mono con metralleta disparando denuncias a diestra y siniestra cada vez que a la fiscal de la Nación se le ocurre que alguien está supuestamente incurriendo en responsabilidad penal. Y sin ningún reparo, pues denuncia. Eso tiene que acabar. Es un uso excesivo y abusivo del poder. Y esto no solamente lo digo yo. Yo recuerdo 2 informes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando ha analizado la prisión preventiva, ¿perdón? Allá, ya me dicen que corte, ¿eh? ¿Quieren que corte? Corto, pues. Ya, con esto termino. Que cuando ha analizado la prisión preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho 2 informes. Uno el 2013 y otro el 2017. ¿Y saben lo que dice en estos informes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Que en nuestros países de la región y especialmente en el Perú existe un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva que demuestra, y esto lo pongo en negrita, en Arial 280 y subrayado, que demuestra el fracaso de la Administración de Justicia, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, miren toda la amalgama de problemas y de temas que tenemos al frente. Pero no perdamos la esperanza. Hay que ir poco a poco. Por lo pronto, ver que la Junta Nacional de Justicia, que es lo que tenemos ahora, inicie proceso a todos estos jueces y fiscales corruptos y sin dudas ni murmuraciones los expulse de sus cargos. Tiene que haber autoridad, los vote y propicie concursos para elegir nuevos jueces y fiscales con todas las garantías del caso. Luego que se modifiquen las protecciones que deben tener los jueces y fiscales para evitar que se sientan inestables e inseguros en sus puestos. Creo que en la medida que se les da la garantía suficiente de que son nombrados, tienen un cargo fijo, tienen un sueldo, tienen estabilidad, van a ir poco a poco acostumbrándose a la autonomía y a la independencia. Tiene que acabarse con la provisionalidad y ahí la Junta Nacional de Justicia debe elegir lo más rápido posible a nuevos jueces supremos y debemos entonces todos poner el hombro para que esto se logre, como sociedad, como empresarios, como medios de comunicación, como políticos o donde la vida nos haya colocado. El tema de la administración de justicia es un tema nacional. Una sociedad sin seguridad y sin justicia marcha a la deriva y va al fracaso. Y nadie quiere eso para nuestro querido Perú. Muchas gracias. Bien, escuchemos para terminar al doctor Humberto Abanto, que plantea una visión clara y optimista. Sí es posible cambiar el sistema de justicia en el Perú. Buena, digamos, aseveración, interesante titular para abrir. Señala que la Junta Nacional de Justicia debe tener y ejercer plenamente el poder de ratificar o sancionar a jueces y fiscales sin titubeos. Pero además advierte algo clave. Se necesita inversión, dinero real para aumentar el número de jueces, porque sin recursos no hay reforma posible. También
propone que el próximo Congreso revise los procesos judiciales para que sean más accesibles, más simples y más eficientes, sin caer en la improvisación, pero sí con celeridad y precisión. Su mensaje final es un llamado directo a todos. El cambio sí es posible, pero solo ocurrirá si estamos realmente dispuestos a construir juntos un sistema de justicia digno del Perú. Una justicia que no sea solo una promesa, sino una realidad. Una justicia que, como dice Abanto, honre a un país más grande que todos nosotros. Escuchemos al doctor Humberto Abando. He escuchado atentamente la enjundiosa charla de Carlos Caro Coria, que nos llena y nos trae una serie de temas importantes, particularmente desde la perspectiva empírica, porque nos trae los datos de cómo está la deuda del Poder Judicial, del Sistema Nacional de Justicia con los ciudadanos. He escuchado la impaciencia de Wilber con un sistema que siente no solo que no funciona, sino que desmiente los valores que deben inspirar a un sistema de justicia, y la voz siempre equilibrada, serena, pero alarmantemente poco optimista de don Ernesto Blume. Y yo quisiera partir hablando de un tema que me van a disculpar que hable de mi tribu, pero el jefe de mi tribu, Aya de la Torre, siempre decía que los problemas del Perú tienen solución y que esta solución se basa en dos elementos, se encuentra en dos elementos. Los problemas del Perú se resuelven con ciencia y conciencia, decía Víctor Raúl. Y de esto quisiera hablar yo en esta tarde rápidamente, porque no quiero ser redundante después de haber escuchado todo lo que he escuchado. En primer lugar, creo que cabe a todos una responsabilidad en la inexistencia de un sistema nacional de justicia. Es una deuda histórica que tenemos con la República, los mismos miembros de una república que no nos sentimos ciudadanos sino súbditos y en ocasiones amos. Si uno revisa la historia del país va a poder encontrar que cada vez que se ha hecho una reforma del Sistema Nacional de Justicia, quien la condujo quiso hacer su Sistema Nacional de Justicia y no un Sistema Nacional de Justicia. Y aquí es donde yo voy a tomar un poco la idea que lanzó Ernesto Blume a propósito de por qué nosotros cuando hablamos de la Suprema Corte de los Estados Unidos hablamos con enorme reverencia. Y yo creo que ahí hay varios temas que tocar. En primer lugar, la Suprema Corte de los Estados Unidos es un comisario constituyente, estatuido o instituido, depende de cómo se vea, por una pléyade de hombres brillantes que decidieron construir una república en los Estados Unidos de América. Hombres como Jefferson, como Hamilton, como Adams, como Washington, tenían una lógica, como Franklin, tenían y tuvieron una lógica que era fundamental, que Alexis de Tocqueville resumió en una expresión que para mí es brillante y gráfica. Un tejido de sano egoísmo, construir un pueblo y un Estado a partir de un tejido de sano egoísmo. El problema es que nosotros no hemos tenido un sano egoísmo. Hemos tenido los egoísmos más perversos. Y estamos a tiempo de remediar esto. Y estamos a tiempo de remediar esto no como un compromiso o una
calma para nosotros, sino como una promesa y una seguridad para las generaciones que ya están aquí y que seguirán a las que ya nos acompañan, como son nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Tenemos problemas serios? Sí. ¿La justicia no alcanza? No alcanza. No alcanza en ningún lugar del mundo, por si acaso. No conozco un lugar del mundo que no se queje de su sistema de justicia, incluyo a los Estados Unidos. Por un solo problema esencial que no queremos entender. No hay justicia automática. El único que puede hacer justicia automática es Dios, porque es omnipresente y omnisciente. Los sistemas de justicia humanos tienen que usar un instrumento técnico llamado proceso que emula al proceso de investigación científica para encontrar la determinación de una verdad provisional, incompleta, pero verdad que pacificará por seguridad a la sociedad. Entonces, el primer gran enemigo de un sistema nacional de justicia es la impaciencia. Y junto a la impaciencia, su contraparte, la ficción de la justicia automática. Las prisiones preventivas, las detenciones preliminares, que se presentan ante los ojos de la gente como si fueran el éxito de la justicia automática. Como si el caso ya se hubiera resuelto y el culpable estuviese en la cárcel. Pero que no es nada más que una mentira, que no es nada más que una ficción. Porque después el ciudadano ve cómo ese hombre sale de la cárcel, no se completan los cargos y termina siendo absuelto. Y entonces se genera la expectativa de que el culpable fue absuelto. Y nos lleva a olvidar una de las grandes promesas de todo sistema de justicia democrático. Y es que hay un solo error que no se acepta. En las democracias, en los sistemas de justicia de las democracias, hay un solo error que no se acepta. Todos los demás errores son aceptables, pero el error de condenar a un inocente no se acepta. Por eso es que se puede revisar la condena indebida, pero no se puede revisar la absolución indebida. Porque los hombres de la Ilustración entendieron que el Estado debía tener una sola oportunidad de casar al hombre. Pero nosotros queremos 1, 2, 3, 4 oportunidades porque nos han enseñado mal, porque hemos deshumanizado el discurso de nuestra república. Resolver el problema de la justicia requiere, en primer lugar, que los usuarios de la justicia entiendan que no hay justicia inmediata, que no hay justicia instantánea, que no hay Nescafé o Kirma de la justicia. Ese es el primer tema que todos tenemos que entender. El segundo tema es que un Estado se construye un sistema de justicia no para que sea la justicia de unos, sino para que sea la justicia de todos, admitiendo los errores posibles en la administración de justicia. Pero eso supone que quien va a juzgar, quien va a participar del Sistema Nacional de Justicia, como en el sistema norteamericano, adhiera a un conjunto de valores que van más allá del simple texto de una constitución. Valores como la libertad, como la igualdad, como la humanidad, tienen que estar presentes en quien va a ser un agente del Sistema Nacional de Justicia. Si esos elementos no están, y si no hay una adhesión férrea a esto, no podemos encontrar, como no encontramos en la historia jurisprudencial del Perú, mensajes poderosos desde el inicio de la gran primera corte de los Estados Unidos en la mano del juez John Marshall, diciendo, recordándonos que cuando nos dimos una constitución hicimos ciertas promesas y que para no olvidarlas las pusimos por escrito. Fíjese qué importante concepto. Y luego el mismo Marshall dice, pero además hay que recordar que cada palabra de la Constitución está llamada a tener efecto. Nosotros no creemos esas cosas. Y esa es la gran revolución que tenemos que impulsar.
es importante que todos entendamos cómo funciona el Sistema Nacional de Justicia. Escucho a todos enojarse por la actuación de los fiscales, pero yo digo, no habría nada de esto que valga la pena discutir si hubiéramos tenido buenos jueces. Porque las privaciones de la libertad que hemos visto, arbitrarias, atroces, y que han llevado inclusive a un expresidente a la muerte, no fueron dictadas por los fiscales, fueron dictadas por los jueces. Jueces que yo voy a levantar mi voz acá para subrayar, en su ignorancia, hasta en el caso de Vizcarra, se han atrevido a violar el ejercicio de un derecho humano. Porque tenemos un juez que ha dictado una orden para que un imputado no se aproxime a una embajada. Y yo entiendo que todos ustedes pueden enojarse conmigo, porque parece injusto que se le permita la tentativa de un asilo a quien causó tantas muertes y tanto destrozo material, pero esencialmente destrozo moral en el Perú. Pero si vamos a aceptar que las reglas de los derechos humanos son para todos, tenemos que aceptar que el derecho de asilo es un derecho humano, que está reconocido no solo en los tratados internacionales, sino en nuestra propia Constitución. ¿Y cómo puede un juez dar una orden de que un ciudadano, cualquiera que éste sea, por despreciable y ruin que sea, no puede acceder al ejercicio de un derecho humano? Eso pasó con una persona a la que yo quise y quiero mucho. Y alguien presentó un juez desconocedor de los derechos fundamentales, dijo que él presentaba peligro de fuga porque se había asilado alguna vez o había intentado un asilo. El gran problema, primero que nada, de la justicia es no adherir al sistema de valores y principios de la Constitución. Los grandes pueblos son grandes pueblos porque tienen grandes cortes. Los grandes pueblos son grandes pueblos porque entienden que estas promesas que hemos puesto por escrito tienen que ser cumplidas. Nos decía la exposición tanto de Carlos Caro Coria como de Wilber Medina y del eminente doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, que tenemos un problema en la provisionalidad. Pero claro, si todos queremos nuestra justicia y los presidentes de las cortes no son ajenos a esa tentación de tener su justicia y ponen seres humanos que dependen de ellos para que en el último de los casos ellos puedan dirimir las grandes contiendas de la sociedad. Y los instrumentos que le dimos al Poder Judicial en 1978 y 79, que perduraron en la Carta de 1993 como el control difuso, termina transformándose en un control confuso destinado a hacer prevalecer perspectivas o percepciones en vez del derecho propiamente dicho. Por eso es que me atrevo a decir, sin sufrir del complejo de Adán, que la reforma del Sistema Nacional de Justicia requiere entender a los sistemas. Y estos dos sistemas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial son órganos, son construcciones piramidales. Y en esto los llevo a recordar la escena trágica que vivimos con Sendero Luminoso y el 12 de septiembre de 1992 cuando cortamos la punta de la pirámide. Y se desplomó esto. Este edificio mal construido de la mala justicia en el Perú tiene solución si comenzamos, para empezar, a oxigenar la Suprema Corte y la Junta de Fiscales Supremos. Pero no depende de nosotros. Y depende de nosotros al mismo tiempo. Depende de nosotros que sepamos ejercer presión sobre la señora Boluarte y sobre el Congreso aún existente, que no teniendo nada que ganar, pueden llevar adelante ambos la reforma de la justicia. Iniciarla, no terminarla.
pero sí iniciarla, con la creación de 25 nuevas plazas en la Corte Suprema y de 5 nuevas plazas en la Junta de Fiscales Supremos. Esa oxigenación que permitirá que jueces superiores pasen a ser jueces supremos y particulares lleguen al juzgado supremo, va a permitir que cambie este aire enrarecido en la Suprema Corte, donde el pensamiento de grupo preside y donde la visión de la administración de justicia como artefacto de privilegio manda. Igual ocurrirá en el Ministerio Público, donde hemos visto y algunos participado en este terrible sainete en el que alguien se decidió a desobedecer la orden de un órgano competente bajo argumentos leguleyos. Luego tenemos que revisar todo lo que se ha hecho por quien quiso tomar la justicia y crear su propia Junta Nacional de Justicia para poner sus propios jueces. Tenemos que revisar todos los nombramientos, todas las ratificaciones y todas las sanciones que se dieron. Y ese poder tiene que tenerlo la Junta Nacional de Justicia de hoy. Pero además tenemos que poner dinero, nuestro dinero, porque el Estado no tiene dinero, en un mayor número de jueces. Y paralelamente, no este, sino el siguiente Congreso debe hacer una revisión de los procesos para hacerlos más accesibles y simples en su manera de manejarse, no con descuido, no con urgencia, no con premura, no con precipitación, pero sí con celeridad y con certeza. No está perdido el trabajo, no está perdido el tiempo. Cierro mi intervención diciéndoles a ustedes un mensaje de ilusión y de esperanza, de alegría, de seguridad de que podemos hacerlo, pero tenemos que disponernos a hacerlo. El cambio de la justicia sí es posible. El cambio del Sistema Nacional de Justicia sí es posible y está a nuestro alcance, pero solo operará si todos nosotros nos disponemos a construir de verdad un sistema de justicia que honra a este país más grande que todos nosotros. Muchísimas gracias. Bien, llegamos al final de esta edición de Cuenta Regresiva en Maea Talks. Les recuerdo que el próximo martes 22 de julio tenemos a Carlos Espada del Partido Cícero en Cuenta Regresiva en el Hotel Pullman de San Isidro. Si usted está interesado, puede escribirme al WhatsApp 969-838474. Bien, nos vemos. Gracias y hasta mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Ahora ya hay una página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. Todo está en un solo lugar. En esta página encontrarás actividades día a día y año a año, desde que comenzó su gestión como alcalde de Lima en 2023, entrevistas con la prensa, el plan de gobierno. Te invitamos a ti y a todos los youtubers a usar este material